Estimadas almas, bienvenidas una vez más a Dos Banderas, canal católico a mayor gloria de Dios. Ese es su lema. Viva Cristo Rey, viva María Reina y viva España, la España católica. Somos, como saben, unos defensores de nuestra madre patria, un canal que abraza la hispanidad, la catolicidad, la unidad católica. En esta oportunidad hablaremos sobre los fieles difuntos, el purgatorio, la muerte. Para esto nos acompaña una vez más nuestro querido y respetado sacerdote, don Héctor Lázaro Romero, que ya hace prácticamente parte de esta casa, tiene su espacio, tiene su trinchera también aquí, para enseñarles y enseñarnos a todos las verdades principales de nuestra fe y señalar sin ningún tipo de miramiento los errores de los enemigos de Dios nuestro Señor y de todo lo que ocurre con esta falsa iglesia creada con el Conciliábulo Vaticano II. ¿Cuántas veces no escuchamos decir cuando muere una persona, un político, un artista, y dicen, bueno, ya descansó, ya está con Dios, ya es un ángel? Otros dicen, vuela alto. Y no se tiene presente que todo lo que hacemos en esta vida, en esta milicia, tiene consecuencias eternas, que el pecado mortal tiene consecuencias, el pecado venial tiene consecuencias. ¿Qué son las postrimerías? ¿El infierno, el purgatorio son un estado o son un lugar? ¿Qué es la comunión de los santos? ¿Cómo podemos ayudar a las benditas ánimas del purgatorio desde la iglesia militante? Todo lo relacionado con las indulgencias para ayudar a estas benditas ánimas. ¿Qué importancia tiene el cuerpo para nosotros los católicos? Y en ese sentido, ¿es pertinente cremar a nuestros difuntos, incinerarlos? Esto, estimados, entre otros temas, trataremos para el día de hoy. Y un tema adicional, el Halloween. ¿Un católico puede disfrazar a sus niños y participar en este evento? Antes de dar paso a don Héctor Lázaro, deseo recomendar una vez más su canal llamado Integritas Fidei, que aparecerá en la pantalla, sus blogs de la revista Integrismo y de Oblatio Munda. Y con esto le doy paso a nuestro querido sacerdote. ¿Qué tal, María Alejandra, y qué tal, queridos oyentes del canal Dos Banderas y de Integritas Fidei, y siguiendo nuestros blogs de la revista Integrismo y de Oblatio Munda? Sí, el mes de noviembre está consagrado por la Iglesia al pensamiento, y no solo al pensamiento, sino a la oración por las almas, las benditas ánimas, las almas del purgatorio. Y entonces es, como usted dice, motivo de recordar esta verdad del purgatorio, que forma parte de lo que usted realmente dijo, de las postrimerías del hombre, ¿no? Que la muerte, el juicio, el infierno, el cielo, y este lugar que es como un lugar intermedio del purgatorio. Y usted habló también de la cuestión de del modernismo, de los modernistas que ocuparon la iglesia, y los dicen, y de lo que ellos enseñan, contrariando una vez más. En este sentido, me acuerdo, en esta época en que se suele hablar de Francisco, y realmente hay mucho material, obviamente, para hablar de Francisco, siempre da razones para hablar, no bien, por cierto, de él, pero es bueno también recordar lo que pasaba antes de Francisco, ¿no? Por ejemplo, lo que enseñaba San Juan Pablo II, ¿no? Que no es santo ni mucho menos en realidad, ¿no? Él tiene unas catequesis, bueno, son cosas que las ha mencionado varias veces, ¿no? Pero tenía unas catequesis, yo recuerdo allá por quizás finales del 90 o comienzos de la década del 2000,
usted sabe que ellos tienen costumbre de hacer unas catequesis los miércoles, por lo menos Juan Pablo II lo hacía. Y precisamente en esa época empezó a hablar de las postrimerías. Y de manera, por cierto, extraña, ¿no? De manera, por cierto, extraña. Respecto, por ejemplo, del cielo, también del cielo, y del infierno, el infierno era mucho más curioso, ¿no? Porque, como digo, en particular sobre el infierno, insistía Juan Pablo II en la idea de que más lugar es un estado. Decía esto, más que un lugar es un estado. Para los que hemos seguido hace tiempo las andanzas de los modernistas, nosotros sabemos que ellos tienen una manera particular de hablar y que generalmente buscan no decir las cosas de una manera abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, fíjese este lenguaje, más que un lugar es un estado. Entonces, una afirmación así, si yo digo, pero está diciendo que en definitiva es un estado, entonces me van a salir más de una persona, en particular los famosos conservadores, que siempre defensores de causas perdidas, ¿no? Los defensores de lo indefendible, a decir, no, pero no dijo que no era un lugar. Dijo que era más un estado, pero no negó que fuese un lugar. Lo que pasa es que, como digo, para los que seguimos las andanzas de los modernistas, sabemos que es la manera de hablar que tienen. Lo que está queriendo decir claramente es que no es un lugar. Y después, además, se puede seguir esa idea en el pensamiento. Esto fue publicado en su momento en el Observatorio Romano, etc., ¿no? Entonces está insistiendo en eso, en que es un estado, para ellos es un estado. Y Bergoglio volvió sobre esa idea también. Y esto, incluso respecto del cielo, plantea problemas en relación con la doctrina. Porque, por ejemplo, supongamos, si el cielo no es un lugar, sin embargo, el cielo contiene dos cuerpos, que son cuerpos glorificados, sí, pero cuerpos al fin. Y el cuerpo ocupa un lugar. Entonces, el cielo tiene que ser un lugar. Cuando estoy diciendo que tiene dos cuerpos, me estoy refiriendo, obviamente, a nuestro Señor y a Nuestra Señora, que están con su cuerpo en el cielo. Por tanto, el cielo tiene que ser un lugar. Y lo mismo el infierno. El infierno actualmente contiene solamente almas, pero un día va a contener cuerpos después de la resurrección. Entonces, normalmente decimos, nuestro Señor no va a transformar la naturaleza del infierno, ¿no? El infierno sigue estando preparado como para contener cuerpos desde ahora. Por tanto, tiene que ser un lugar. Hablando de un lugar, hay muchos textos en la tradición, etc. Y es un lugar, tanto el cielo como el infierno. Lo que quería decir es que, claro, alguno que me escucha me va a decir, bueno, padre, pero ¿usted qué me está queriendo decir?
que entonces si mandamos un cohete, capaz que podemos ver el cielo, o si hacemos un hueco en la tierra, llegamos a ver al diablo y a los condenados. Bueno, no necesariamente. ¿Por qué? Porque primero hay una realidad, la realidad espiritual que sabemos que existe, porque así nos lo dijo nuestro Señor, nos lo enseñó la Iglesia. ¿Mm? Esa realidad es espiritual, no la vemos, pero sabemos que existe. Y nada obsta a que más allá de los cielos que vemos, existan, como se enseñan, los cielos de Dios y de los bienaventurados. Lo mismo que más allá de este mundo material, más allá, haya una realidad que nosotros no vemos, ni Dios no nos permite ver en este momento, pero que de alguna manera es material también. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digamos, no quiere decir que porque yo no puedo mandar un globo sonda para ver a Dios o mandar un taladro para ver el infierno, no quiere decir que eso no sea así o que eso tenga algún impedimento para que sea un lugar. Está más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, eso respecto del cielo y del infierno. También en aquella catequesis de Juan Pablo II, Juan Pablo II decía que el Nuevo Testamento hacía referencia al infierno con alegorías, con metáforas. En esas, más o menos eran estas las palabras, María Alejandra. O sea, el Nuevo Testamento se refiere al infierno de forma alegórica. Entonces, acá lo interesante es que si usted abrió el Evangelio y leyó a nuestro Señor refiriéndose al infierno, va a notar que nuestro Señor habla muchas veces del infierno. Es más, usted puede notar que nuestro Señor habla más del infierno que del cielo. Y si usted presta atención a las enseñanzas de nuestro Señor, yo me pregunto dónde están las metáforas. Porque, por ejemplo, aunque nuestro Señor habla del rey, pero se entiende perfectamente que es Dios, entonces el rey dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno que fue preparado para los ángeles desde el inicio del mundo. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está la metáfora ahí? ¿Dónde hay una metáfora? Cuando nuestro Señor dice, e irán los justos a la vida eterna y los réprobos al fuego eterno, o cuando nuestro Señor habla del fuego que no se apaga, ¿dónde está la metáfora? No hay metáforas aquí. Es una total falsedad. Y fíjese que lo grave de esto es que la frase así tal como está, el Nuevo Testamento hace alusión metafóricamente al fuego del infierno o utiliza metáforas hablando del fuego del infierno, cosa que no las veo en ningún lado, las metáforas. ¿Qué está queriendo decir al fin y al cabo? Está queriendo decir que el fuego del infierno es metafórico. Contra toda la doctrina. Contra toda la doctrina. No, el fuego del infierno es real. Es un fuego
de un orden que nosotros desconocemos, porque es un fuego que no solo va a afectar un día a los cuerpos, sino que afecta a las almas y es inextinguible. Es un fuego que comparte características con el fuego que nosotros conocemos en la Tierra, pero que la sobrepasa esas características. Pero es fuego. Y es dogma de fe que hay fuego en el infierno. Tener en cuenta esto, que ya desde Juan Pablo II, ¿dónde estamos respecto de las postrimerías? Sin hablar de la reivindicación incluso de aquellos teólogos como Urs von Balthasar, que fue nombrado cardenal por Juan Pablo II, o como Karl Rahner, que en definitiva esos teólogos que no creen en nada, que son modernistas, que no creen en nada, y que vienen aquí con que el infierno sí existe, está vacío. Y hay que tener en cuenta que esta gente es reivindicada en la Iglesia Nueva. Entonces esto. Y hace relativamente poco, y eso sucedió varias veces también, Bergoglio también volvió sobre estos temas, sobre el tema también del infierno, en algún momento también, donde él tiene una teoría rarísima, que no, tampoco es mi intención hablar especialmente de eso, pero mencionarlo, ¿no? Como que él dice que las almas de los malos, también malos definidos de una manera un tanto subjetiva, por decirlo menos, ¿no? ¿Quién es malo realmente para Bergoglio? ¿No? Pero las almas de los malos, él dijo algo como que se aniquilan, desaparecen. Y hay una herejía de la aniquilación de las almas. Es una herejía. No, las almas no se aniquilan, no desaparecen. Son atormentadas eternamente en el infierno. Entonces así estamos respecto de las postrimerías en lo que es el modernismo. El modernismo en realidad niega la real naturaleza del cielo y del infierno, y el infierno directamente lo niega, directamente, en la práctica. Como usted bien dijo, el modernismo nos predica que todo el mundo se salva. Cuando nuestro Señor insiste de manera muy frecuente en el Evangelio que muchos son los llamados y pocos los escogidos, o que la puerta que conduce al reino es angosta y pocos son los que pasan por ella, etcétera, etcétera. De manera tal que esto es lo que ha hecho el modernismo con estas dos postrimerías del hombre. No recuerdo en particular demasiado acerca de la noción de juicio que tiene esta gente, pero he leído más de una vez en estas personas, Bergoglio y compañía, que suelen decir, por ejemplo, cosas como que Dios no condena a nadie, como que Dios también no castiga a nadie, y que las almas como que si se van al infierno se van solas, se van por ellas mismas, ¿no? Donde es verdad que Dios no quiere el infierno, no fue, digamos, Dios se vio forzado, por decir así, lo estamos diciendo humanamente hablando, ¿verdad? Se vio forzado a crear el infierno por la malicia del hombre o por la malicia del ángel. Dios en realidad lo que quiere es que todos se salven, pero la realidad es que no todos se salvan.
Lo dijo nuestro Señor incluso en el momento en que consagró la Eucaristía por primera vez, que dijo, es sangre de la alianza nueva y eterna, que por vosotros y por muchos, no por todos, será ofrecida en remisión de los pecados, ¿no? Así que esto respecto de las postrimerías vistas en el modernismo. Ni digamos si esto ha hecho el modernismo con la muerte considerada simplemente un pasaje hacia el cielo, ¿no? Y además de esto, con un ataque hacia la iglesia tradicional que tenía una noción, según ellos, muy negativa. Palco, ni cosas negras, ni todo eso, porque la gente se asusta, ¿no? Entonces tenía una visión muy negativa. Si ha hecho el modernismo eso con la muerte, el juicio, el cielo y el infierno, ni digamos el purgatorio. El purgatorio es algo que directamente está totalmente olvidado. Está totalmente olvidado. Claro, porque también es una noción que obviamente disgusta a la falsa misericordia de los modernistas. Porque recordemos que el purgatorio es este lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Recordar que el purgatorio en realidad es un lugar de sufrimiento. Y es un lugar que un infierno temporario. Si vamos a hablar de lo que se sufre en el purgatorio, pues son los mismos sufrimientos que hay en el infierno, el fuego. La diferencia aquí que tenemos es que esto es temporal, es por el tiempo que Dios decida. Y claro que el hecho de que sea temporal lo cambia todo en un sentido. ¿Y por qué? Y porque lo peor que tiene el infierno, además de la pena de daño, de la privación de la visión de Dios, es que es eterno. En cambio, si a uno lo pusieran, como por ejemplo en los soldados después de algunas guerras vencidos, que han sido puestos dentro de pozos, donde tenían apenas lugar para respirar o moverse, y eran apenas alimentados, y no veían la luz prácticamente nunca, etcétera, etcétera. O sea, todos los sufrimientos que usted quiera poner de alguien en esta vida, pero si usted le da la esperanza a esa persona que esos sufrimientos un día se terminan, las cosas cambian notablemente, porque la esperanza de ver el final de los sufrimientos va a alimentar a la persona y puede hacer que soporte y que salga adelante de todos esos sufrimientos que tiene. Bueno, eso sucede con el purgatorio. El hecho de que sea temporal es el consuelo de las almas que están allí. Pero recordemos para definirlo bien al purgatorio, ya hemos dicho lo que no son todos estos lugares, visto desde la óptica falsa modernista, digamos lo que es exactamente, ¿no? Bueno, resulta que cuando cometemos un pecado, solemos pensar simplemente en la falta que hemos cometido, ¿no? Entonces nos vamos a confesar y se acabó el cuento, uno pensaría, ¿no? Y desgraciadamente no es así. Es más, la mayoría de las veces no es así. ¿Por qué? Porque en todo pecado tenemos la culpa y la pena. La culpa es la falta que yo cometí, que esa sí se me perdona por la confesión.
pero subsiste una pena a pagar. Todos los pecados tienen esto, culpa y pena. Lo tiene tanto el pecado venial como el pecado mortal. Nada más que el pecado venial, pues hay varias maneras en que esa culpa se me puede perdonar. Si se trata de pecado mortal, solamente se me puede perdonar esa culpa y esa pena por la confesión, ¿no? Pero, como digo, todo pecado tiene esta culpa y esta pena. Cuando yo me voy a confesar, lo que el sacerdote me perdona es la culpa. La pena debida a mis pecados, esto para que lo entendamos bien lo podemos comparar con un ladrón. El ladrón tiene la culpa, o sea, robó, cometió una falta. Entonces el ladrón se arrepiente. Pero aunque le diga al juez, me arrepiento, señoría, perdón, no es suficiente. Tiene que pagar una pena. Cuando se trata de los pecados, esa pena o se paga en esta vida o se paga en la otra. Y de ahí la existencia del purgatorio. El purgatorio existe para que paguemos en la otra vida la deuda que quedó de nuestros pecados con Dios. Cuando salimos de esta vida, vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras culpas, y respecto a la pena, pues si hemos muerto en pecado venial, no iremos al infierno, pero tampoco podemos ir al cielo, porque al cielo solamente entra lo que es santo. No el pecado, no puede entrar al cielo el pecado, aunque sea venial. Por tanto, hace falta una purificación si el alma murió en pecado venial. Si murió en pecado mortal, pues va al infierno, pero si murió en pecado venial, hace falta una purificación y se le debe perdonar, debe ser purificada, en particular de la parte de la deuda de sus pecados. Entonces, de ahí la importancia de esta verdad del purgatorio. De ahí la importancia. ¿Por qué? Porque nosotros rezamos en el credo, rezamos y mencionamos una verdad que después muchas veces en la práctica olvidamos. Esta verdad es la verdad de la comunión de los santos. ¿Qué significa esto? Significa que todos nosotros somos parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Ese cuerpo es uno solo. Y en la iglesia tiene la administración de los méritos que ganó nuestro Señor, la Virgen y los santos. En la iglesia los méritos de unos aprovechan a los otros. De modo tal que usted sabe que están los tres estados de la iglesia. La iglesia triunfante, que está allá en el cielo, la iglesia militante, que somos nosotros aquí en la tierra, y la iglesia purgante en el purgatorio. Entonces, los miembros de la iglesia militante dimos la ayuda, les rezamos a los miembros de la iglesia triunfante. Y a su vez recibimos la ayuda de los miembros de la iglesia triunfante. Y a su vez nosotros ayudamos con nuestras oraciones a los miembros de la iglesia purgante. Los miembros de la iglesia purgante, cuando ellos salgan del purgatorio y vayan al cielo y formen parte ahora de la iglesia triunfante, a su vez nos van a devolver la ayuda a nosotros. Todos estos beneficios mutuos espirituales suceden por esta maravilla que es la comunión de los santos. Entonces, recordar que en el purgatorio están sufriendo muchas almas
Y probablemente, ahora que estamos en el mes de noviembre, probablemente también algunos que han sido nuestros amigos en la tierra. Probablemente una madre, un esposo, un primo, un hermano, un tío. Seguro tenemos, muy probablemente tenemos a alguien cercano a nosotros en el purgatorio. De ahí que esto del purgatorio, no es algo abstracto, es algo bastante concreto. Y nosotros tenemos la posibilidad y el deber de ayudar a estas benditas ánimas. ¿Por qué decimos benditas ánimas? ¿Por qué decimos santas ánimas? Porque estas almas son santas, porque estas almas murieron en gracia de Dios. No tienen pecado mortal cuando murieron. Si lo han tenido en la vida, se les habrá perdonado, se habrán confesado en su momento. Pero ahora están siendo purificadas de sus pecados veniales. Y nosotros podemos ayudarlas. Nosotros podemos ayudarlas por nuestra oración. Y cuando digo oración, hay una que es la oración por excelencia, la más eficaz, que es el santo sacrificio de la misa. Que es la oración, no es nuestra, es la oración de nuestro Señor a su Padre. Por lo tanto, nada más eficaz que esto. En cada misa hay una ayuda poderosa para liberar almas del purgatorio. Entonces es la primera ayuda que tenemos, ofrecer misas por nuestros seres queridos, en primer lugar, ¿no? Y después por otras personas también, por supuesto. Eso es la misa. Luego la oración personal. Luego la mortificación o penitencia que podamos ofrecer por estas almas también. Y en particular hay un medio muy importante que son las indulgencias. Yo decía hace un momento que la Iglesia tiene la administración de los méritos infinitos que nuestro Señor ganó por su muerte en la cruz, los méritos de la Santísima Virgen, los méritos de todos los santos. La Iglesia tiene la administración de este tesoro que es el mayor tesoro que tiene. Y ella administra, porque ella ha sido designada administradora de los tesoros de Dios por nuestro Señor, la administra de acuerdo a su criterio, digamos, estableciendo que ciertas oraciones tengan adjunta una indulgencia. ¿Qué viene a ser una indulgencia? Es la aplicación de los méritos de Cristo, de la Virgen y de los santos a una persona en particular, a través, por ejemplo, de una oración. Esta oración puede beneficiar a la persona que la reza o puede beneficiar directamente a las almas del purgatorio. Entonces, ¿a mí se me aplican esos méritos o se aplican a las almas del purgatorio? Y eso sucede de diferentes maneras, según lo que ha establecido la Iglesia. Por ejemplo, teníamos una lista el otro día, yo publiqué del mes de noviembre. Es verdad que a lo mejor alguna de las indicaciones podía no quedar del todo clara, pero bueno, estaban enumeradas muchas prácticas, ¿no? Por ejemplo, una de las prácticas que tiene indulgencias. Los religiosos, los sacerdotes, rezamos todos los días en el oficio divino. Al final del oficio divino, al final de nuestras oraciones, hay una jaculatoria que aparece siempre, que es Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Jaculatoria que es conocidísima. Bueno, esta tiene indulgencia. Tiene indulgencia. Y recordemos cómo lo importante que es esto y la importancia que los santos le daban a estas cosas. El otro día leía que, por ejemplo, Santa Gema Galgani, aconsejada por su ángel custodio, rezaba todos los días 100 requiem
¿Qué sería el requiem? Requiem aeternam dona eis Domine, ed lux perpetua luceat eis. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz que no tiene fin. Esa jaculatoria también está indulgenciada. Son cosas que podemos hacer todos los días y son cosas que podemos hacer fácilmente. Y ahora, por ejemplo, todavía estamos en la octava de la conmemoración de los fieles difuntos. Por lo cual, en estos días, quien rece 6 Pater, Ave y Gloria por las almas del purgatorio, gana una indulgencia plenaria. Y también se gana una indulgencia plenaria visitando el cementerio durante esta octava y rezando, aunque sea mentalmente, por los difuntos. Dije indulgencia plenaria, porque hay indulgencia plenaria, hay indulgencia parcial. ¿Qué significa eso? Significa la indulgencia plenaria perdona toda la deuda contraída por los pecados. La indulgencia parcial, solamente una parte. Entonces estas son las indulgencias. Recordar también que la Iglesia dice, por esta práctica se gana indulgencia plenaria, se gana indulgencia parcial. Esas son condiciones particulares para que usted gane las indulgencias, pero hay condiciones generales para ganar indulgencias. O sea, la del cementerio usted la gana visitando el cementerio, pero eso es particular. Pero hay condiciones generales que usted tiene que cumplir en general para ganar cualquier indulgencia. Estas condiciones son, por ejemplo, estar en estado de gracia para ganar las indulgencias. Después, tener la intención de ganar la indulgencia. Y también, por ejemplo, rezar por las intenciones de la Iglesia, decimos. Tradicionalmente se le llamaba rezar por las intenciones del sumo pontífice, del Papa. No tenemos Papa. De todas maneras, estas intenciones son intenciones fijas. No dependen incluso tampoco ni siquiera de la persona del Papa que esté, independientemente de que haya uno o no. Porque, por ejemplo, es la exaltación de la fe católica, la extirpación de las herejías, la concordia de los príncipes cristianos, etc. Estas son las condiciones generales que yo debo cumplir para ganar indulgencia. También confesar y comulgar, también. Así que bueno, esto respecto de las indulgencias, ¿no? Después hay un tema, o hay más de un tema, ¿no? En realidad. Podemos agregar dos cosas, después si quiere usted me hace alguna pregunta. Dos cosas. Una sería la cuestión que usted mencionó al principio de la incineración, que tiene que ver, ¿no? con todo esto. Y la otra sería una cuestión de ahora, de estos días, y que vuelve cada año, que es la cuestión del famoso Halloween. Respecto de la incineración, recordar a los fieles que la incineración de los cuerpos, o sea, la cremación, está prohibida a los católicos. ¿Por qué está prohibida a los católicos? Porque es una práctica ante todo pagana y después una práctica masónica. O sea, practicada por enemigos de la Iglesia, por personas que tienen fe en el alma
en la eternidad del alma y sobre todo no tienen fe en la resurrección de los cuerpos, que es lo que creemos los católicos. Y además, la cuestión de que el cuerpo el cuerpo de los cristianos es considerado sagrado por la Iglesia y ha sido templo del Espíritu Santo. Ha recibido los sacramentos, ha estado ungido y consagrado por nuestro Señor. Entonces la Iglesia tiene un respeto hacia esos cuerpos. Entonces no los trata como algo que destruye en el fuego, ¿no? Entonces, recordar que la Iglesia considera esta cuestión tan seria, tan grave, que aquellas personas que disponían como su última voluntad ser incineradas, la Iglesia las privaba de sepultura eclesiástica. Y esto incluso decía que esa voluntad no debía ser respetada por los herederos. Y no les daba sepultura eclesiástica a quienes se hacían o querían que su cuerpo fuese cremado. Entonces los católicos no creman sus cuerpos, por más que los modernistas, por supuesto, como han hecho con todo, también han cambiado esto, ¿no? Eso por un lado. Y después lo que puedo decir del Halloween, del famoso Halloween, del Día de Brujas, es eso, que es el Día de Brujas, que es un día de origen satánico, una celebración de origen diabólico, que honra precisamente a las brujas, que es una burla y contraposición de la fiesta de todos los santos católica. Es como el opuesto, ¿no? Entonces, todos los santos celebra a los santos y esto celebra a todos los diablos. Con lo cual no hace falta una exposición detallada para decir que los católicos no pueden celebrar esto. No pueden permitir que sus hijos participen de esto y no deben decorar sus casas con motivos de esta celebración. Celebración que hasta hace poco tiempo ni siquiera existía en nuestros países hispanos, pero que ahora con la colonización anglófila está cada vez más presente, ¿no? Así que bueno, esto es lo que puedo decir. No sé si hay alguna cosa que quería comentar, quería decir. Es importante saber qué implica el sufrimiento en esta vida. Es decir, podemos aprovechar las cruces que trae este valle de lágrimas, tal vez el dolor de una larga enfermedad, porque muchas veces las personas desean tener una muerte instantánea y prefieren, según su decir, no sufrir, morir rápidamente y no padecer nada. Pero todo el sufrimiento puede servir para librarse del purgatorio. Bueno, lo primero es que es el conocimiento, ¿no? Es el conocimiento. Mi pueblo sufre por falta de conocimiento, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y muchos de los males que afligen al mundo tienen como origen la ignorancia religiosa, dice San Pío X. Es decir que falta eso, falta el conocimiento. Si usted sabe que el infierno es un lugar de sufrimiento eterno, si usted sabe que el purgatorio es un lugar de sufrimiento, aunque temporal, pero lugar de sufrimiento al fin, hasta el punto de que puedo agregar que hay incluso, a veces Dios ha permitido que
hayan testimonios de la existencia del infierno a través de diferentes intervenciones sobrenaturales, cosas que cuenta, por ejemplo, Monseñor de Segur en un librito cortito que se llama El infierno, que es muy bonito. También existen testimonios sobrenaturales del purgatorio. De hecho, hay un museo en Roma que fue creado por inspiración de San Pío X, que se llama así, el Museo de las Almas del Purgatorio, y que los modernistas han intentado esconder, pero hasta donde sé, sigue estando. En este museo, en este lugar, hay diferentes objetos, diferentes testimonios en objetos de la presencia y de la aparición de almas del purgatorio a seres queridos, o a sacerdotes, o a religiosos, o a simples fieles, para pedirles sobre todo oraciones. Y por ejemplo, hay un pedazo de madera con la huella de una mano quemada, hay por ejemplo hasta un billete de dinero dejado por las mismas almas del purgatorio, aunque suene simpático, pero sí. Hay un misal, de esos misales de fieles, ustedes saben las páginas que tiene un misal de fieles, ¿no? Suelen ser bastante gorditos, digamos, ¿no? Y bueno, ha quedado la mano, el alma del purgatorio ha dejado la mano que ha atravesado directamente casi todas las páginas del misal, quemándolo, ¿no? Esas cosas están en este museo. Entonces, el que sabe que existe, primero hay que saber, ¿no? Hay que conocer, hay que formarse. El que sabe que esto existe, pues lógicamente tendría que hacer todo para evitar incluso ir al purgatorio. Pero desgraciadamente lo que no vemos fácilmente o lo olvidamos o le damos menos importancia en esta vida, ¿no? Pero debemos recordar que esto es enseñanza de la Iglesia, está en la revelación, ¿no? Hablé antes de cómo nuestro Señor habla del infierno, y esto del purgatorio, hay algunas alusiones en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo, es una alusión a lo que sucede en el purgatorio también, y el libro de los Macabeos, que la Iglesia lo usa en su liturgia de los difuntos, dice, ¿no?, que Judas Macabeo organizó una colecta para ofrecer sacrificios por las almas de los difuntos, de los muertos en la guerra que había habido. Dice, porque bueno y saludable es ofrecer oraciones por los difuntos para que se les perdonen los pecados. Entonces, está hablando de gente que ya está muerta, está hablando de almas, y habla de perdón para esas almas. El único lugar donde se perdona fuera de esta vida es el purgatorio. Porque en el cielo no hay perdón porque no hace falta el perdón. Ya están perdonadas las almas que están en el cielo. Y en el infierno, pues tampoco hay perdón, ¿no? El único lugar donde hay perdón fuera de esta vida es el purgatorio. Entonces ahí hay un testimonio en la Sagrada Escritura de la existencia del purgatorio. Entonces, en respondiendo a su pregunta, primero tenemos que conocer, tenemos que formarnos, tenemos que avivar nuestra fe en el purgatorio. Y luego, si tenemos realmente fe, los sufrimientos de esta vida, como a los santos, cualquier sufrimiento de esta vida, nos parecerá nada en comparación del sufrimiento en la siguiente vida. Porque recordemos que los santos dicen que el sufrimiento de las almas del purgatorio es indecible y que ningún sufrimiento de esta vida es comparable. Así que es un gran sufrimiento. Sin embargo, recordemos también siempre
que hay un consuelo en el purgatorio. Es temporal. Están las oraciones de los vivos que pueden ayudar, las oraciones de los santos que ayudan también. Y también el auxilio de la Santísima Virgen, en particular de Nuestra Señora del Carmen, y la devoción al escapulario. Recordemos que el escapulario tiene dos promesas. Una es, Nuestra Señora le dijo a San Simón Stock, que no sufrirá, no padecerá el fuego eterno quien muera piadosamente vestido del santo escapulario. Esa es la gran promesa. Pero también hay otra promesa, que es el privilegio sabatino, donde Nuestra Señora dijo que a los que mueran, a sus hijos que mueran con el escapulario, piadosamente con el escapulario, ella vendrá a buscarlos el sábado siguiente a su muerte al propio purgatorio y los llevará al monte santo de la vida eterna. Esta es una aparición que no la tuvo San Simón Stock, la del privilegio sabatino, sino la tuvo el Papa Juan XXII. Y se llama así, el privilegio sabatino. Entonces hay un gran consuelo. Pero todo esto se obtiene, digamos, el saber sufrir, se obtiene formándose, sabiendo lo que es realmente el purgatorio, las postrimerías, y usando los medios. Tenemos además el consuelo de que tenemos ayudas para esto, y tenemos medios para salir del purgatorio, a través de la Santa Misa, a través del escapulario también, ¿no? Pues bien, estimadas almas, queremos invitarlos a que sigan realizando la devoción del mes de noviembre, que está siendo publicada desde hace unos días, para que puedan ofrecerlo también en sufragio de sus seres queridos, amigos que hayan muerto, tantas almas que necesitan de nuestras oraciones, incluso que no conocemos y por las que nadie reza. En la caja de información dejamos 2 videos relacionados con indulgencias para que puedan verlos aquellos que no lo hayan hecho. Les pedimos por favor encomendar a quienes estamos en este canal trayéndoles este tipo de información. Recen por don Héctor Lázaro Romero, por su sacerdocio, para que sea santo. Recen por favor por quienes han prestado su voz para cada uno de los videos que ustedes han podido escuchar en este canal, que hacemos simplemente con el deseo de que sea para mayor gloria de Dios. Para finalizar este especial de noviembre, los invito a quedarse y escuchar los lamentos de las benditas ánimas del purgatorio y ofrecerlo por sus familiares y conocidos difuntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lamento de las benditas ánimas del purgatorio. Oh vosotros caminantes, suspended, oíd, parad. Bastará solo al oírnos a mover vuestra piedad. Hoy pide vuestra aflicción que podáis cooperar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. No hay dolor, angustia, pena, ni martirio el más cruento, que llegue a sombra o pintura de nuestro menor tormento. Solo alivia nuestros males de vuestro amor esperar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Aquí estoy en purgatorio, de fuego en cama tendido, siendo mi mayor tormento la ausencia de un Dios querido. Padezco sin merecer, por mí no basto alcanzar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Ay de mí, ay Dios severo, ay llama voraz activa, ay bien merecido fuego, ay conciencia siempre viva, ay justicia que no cesa, ay ¿cuándo se ha de acabar? Que Dios las saque de penas
y las lleve a descansar. Ay, culpa lo que me cuestas, nunca pensé en tu fiereza, pues con tanto fuego pago lo que juzgué ligereza. Cielos, piedad, basta cielos, ¿cuándo el día se ha de llegar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Todo lo que aquí padezco es justo, santo y debido, pues no se purga con menos a ver a un Dios ofendido. Ay, que pude no ofenderle, ay, que no hay más que esperar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Padres, hermanos, amigos, ¿dónde está la caridad? Favorecéis a un extraño y para mí no hay piedad. Ea, venga una limosna, un sufragio o un rogar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Hijo ingrato que paseas tan ricamente vestido, y a costa de mis sudores descansas en tanto olvido. Mira a tu padre quemando y lo puedes remediar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Quizá en ti no será arbitrio, sí obligación de justicia, pues no cumples testamentos, aquí estoy por tu malicia. Abre los ojos, despierta, paga haciendo acelerar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Hermanos todos en Cristo, los que oís estos suspiros, si queréis podéis sacarnos de estos lóbregos retiros, con sufragios, sacrificios y devotamente orar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. El más alto sacrificio del Cordero Inmaculado nos es el primer sufragio para purgar el pecado. Su santa cruz y pasión son medios para lograr. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. De Getsemaní en el huerto sangre sudó el Redentor, contemplando de estas penas el gran tormento y rigor. Al Padre Eterno se ofrece, no cesando allí de orar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Es María del Monte Carmelo y su ilustre cofradía, quien nos libra de los males y nos colma de alegría. Su nombre el mal nos mitiga, siendo el medio de alcanzar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. En vista de tal piedad, no te olvides, oh mortal, de este pío camposanto, cementerio y hospital. Sigue pues la cofradía que tierna te insta a clamar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Atiende y mira, cristiano, que en aqueste cementerio, tal vez tus padres y deudos esperan de ti el remedio. A la Virgen y a los santos pedidles quieran mediar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Cofrades, fieles amigos, dad crédito a estos lamentos, obrad bien, evitad culpas para huir de estos tormentos. Socorro, piedad, alivio, concluimos con gritar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Oíd, mortales piadosos, y ayudadnos a alcanzar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Dadles, Señor, el descanso eterno, Y brille para ellas la luz perpetua. y oí del cielo una voz que me decía: Bienaventurados los que murieron en el Señor. Oh Dios, Creador y Redentor de todos los hombres, conceded a las almas de vuestros servidores la remisión de todos sus pecados, a fin de que obtengan por nuestras humildísimas oraciones el perdón que ellas siempre han deseado. Vos que vivís y reináis por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ad maiorem Dei gloriam.